Un séptimo miembro del servicio militar estadounidense ha sido asesinado y el número de víctimas civiles continúa aumentando en Irán y en toda la región. Un nuevo video ha surgido que añade evidencia crucial sobre la responsabilidad de los Estados Unidos en la muerte de 175 personas, la mayoría niños, en una escuela de niñas iraní el primer día de la guerra. Mientras tanto, Irán ha nombrado oficialmente a su nuevo líder supremo, los precios del petróleo están alcanzando sus niveles más altos en años y Donald Trump exige una rendición total e incondicional. El nuevo video fue publicado por una agencia de noticias semioficial iraní y verificado por medios como The New York Times y Bellingcat. En él se puede observar un misil de crucero Tomahawk impactando una base naval adyacente a la escuela el 28 de febrero, con la cámara mostrando posteriormente los restos del edificio escolar. La importancia de esta evidencia radica en que los Estados Unidos son la única fuerza en este conflicto que utiliza misiles Tomahawk, habiendo lanzado decenas de ellos desde el primer día de la guerra. Esto también queda confirmado por declaraciones del general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, quien afirmó en una conferencia de prensa el 2 de marzo que los primeros disparos en el mar fueron Tomahawks lanzados por la Marina estadounidense contra las fuerzas navales iraníes a lo largo del flanco sur de Irán. Incluso antes de este nuevo video, la evidencia apuntando hacia la responsabilidad de los Estados Unidos ya se había acumulado. The New York Times había analizado imágenes satelitales, publicaciones en redes sociales y otros videos verificados, concluyendo que el ataque parecía haber sido parte de una operación estadounidense contra la base naval. Informes señalan además que la propia investigación del ejército estadounidense está llegando a conclusiones similares, aunque indicando que la escuela posiblemente fue alcanzada por accidente, quizás debido a inteligencia defectuosa que la identificó erróneamente como parte de una instalación militar iraní. Las imágenes satelitales muestran que el edificio había formado parte de la base naval hasta 2013, pero que para 2016 ya había sido separado de la instalación mediante una pared, lo que deja completamente abierta la pregunta de cómo fue posible que los Estados Unidos se basaran en una inteligencia tan desactualizada para tomar una decisión de ataque con consecuencias tan devastadoras para la población civil. A pesar de todo esto, Trump continúa diciéndole a los periodistas que Irán fue el responsable, afirmando que las municiones iraníes carecen de precisión y atribuyendo las 175 muertes al gobierno de Teherán, todo sin presentar evidencia alguna y mientras la investigación oficial sigue en curso. La precisión de los propios ataques estadounidenses también es profundamente cuestionable. La Sociedad de la Media Luna Roja iraní ha informado que aproximadamente 10.000 estructuras civiles han sido dañadas en todo el país, incluyendo viviendas, escuelas y casi 3 docenas de instalaciones de salud. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado más de una docena de ataques contra infraestructura sanitaria, provocando la muerte de al menos 4 trabajadores de salud. La BBC documentó daños en al menos 2 escuelas, un hospital y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y el grupo de derechos humanos Human Rights Activists in Irán reporta que el número de víctimas civiles ha superado las 1.200 personas, frente a solo 187 bajas militares, con más de 300 muertes aún sin clasificar. El Departamento de Defensa ha intentado defenderse, con el Comando Central emitiendo una advertencia en redes sociales afirmando que el régimen iraní está utilizando áreas civiles densamente pobladas para llevar a cabo operaciones militares, incluyendo el lanzamiento de drones de un solo uso y misiles balísticos, y que esta peligrosa decisión pone en riesgo la vida de todos los civiles en Irán. Sin embargo, el derecho internacional en materia de conflictos armados es mucho más complejo que eso, y la presencia de objetivos militares en zonas civiles no le da a un atacante carta blanca para actuar sin ningún tipo de restricción. Irán, por su parte, ha acusado a los Estados Unidos de atacar infraestructura civil sin propósito militar alguno, con el ministro de Relaciones Exteriores denunciando un ataque a una planta de desalinización de agua potable que ha afectado el suministro en 30 aldeas, y advirtiendo que atacar la infraestructura de Irán es un movimiento peligroso con graves consecuencias. Al día siguiente, Bahrein anunció que un dron iraní causó daños materiales a una planta desalinizadora en su territorio, aunque sin impacto reportado en los suministros de agua. En el Golfo, las instalaciones de desalinización son líneas de vida esenciales que suministran agua potable a millones de personas, y atacarlas convierte un enfrentamiento militar en una amenaza directa a la supervivencia de la población civil.
La situación en la región continúa escalando en múltiples frentes de manera simultánea. Las defensas aéreas de la OTAN derribaron lo que Turquía describió como un misil iraní dirigido hacia su territorio, marcando la segunda vez que esto ocurre y levantando serias preocupaciones sobre la posible involucración de la Alianza Atlántica en el conflicto. En Bahrein, los ataques recientes hirieron a más de 30 personas y provocaron un incendio cerca de una refinería de petróleo. En Israel, al menos una persona fue asesinada, y Arabia Saudita reportó sus primeras muertes relacionadas con el conflicto, señalando que un proyectil militar cayó sobre una zona residencial y mató a 2 personas de nacionalidad india y bangladesí. En total, los cientos de misiles y drones que Irán ha lanzado contra objetivos tanto militares como civiles, incluyendo aeropuertos, hoteles e instalaciones energéticas en casi una docena de países, han causado la muerte de al menos 20 personas hasta el momento. Entre los caídos también se encuentran soldados estadounidenses. Trump asistió a una ceremonia de transferencia digna para 6 de ellos el sábado, 4 de los cuales fueron asesinados tras un ataque iraní con drones en Kuwait apenas un día después del inicio de la guerra. La presencia del presidente en la ceremonia generó controversia porque fue fotografiado usando una gorra durante el evento, algo que muchos consideraron una grave falta de respeto. El gobernador de California y el exjefe del Comité Nacional Republicano criticaron duramente al presidente por ello. La polémica se intensificó cuando Fox News emitió un video antiguo de Trump en una ceremonia similar realizada en diciembre, en la que no usaba gorra, editando su transmisión del sábado para evitar mostrar ese detalle. Ayer, el Pentágono reveló que un 7º miembro del servicio militar ha sido asesinado. Esta persona fue gravemente herida el 1 de marzo cuando Irán atacó una base militar saudí donde había tropas estadounidenses estacionadas y murió el sábado por la noche mientras los funcionarios preparaban su traslado a un hospital militar en Alemania para recibir atención médica más avanzada. Israel, por su parte, apenas reportó sus primeras muertes de soldados este fin de semana, anunciando que 2 fueron asesinados en combates contra Hezbollah en el sur del Líbano. El número de desplazados asciende a cientos de miles, el número de muertos se acerca a los 500, e Israel ha sido acusado de usar ilegalmente fósforo blanco sobre áreas residenciales, una práctica considerada ilegal por el daño indiscriminado y duradero que puede causar a los civiles. Israel también golpeó depósitos de combustible iraní el sábado, incluyendo 4 ubicados en y alrededor de Teherán, provocando un enorme incendio visible desde toda la ciudad y cubriendo la capital con una densa nube de humo tóxico. La Sociedad de la Media Luna Roja iraní advirtió que los productos químicos presentes en el aire podrían provocar lluvia ácida, y un médico con base en el Reino Unido señaló al diario The Guardian que los gases tóxicos y las partículas finas podrían irritar los ojos y las vías respiratorias, empeorar el asma y las enfermedades cardíacas, además de aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer. Estos ataques israelíes a la infraestructura iraní también generaron el primer desacuerdo significativo entre Israel y los Estados Unidos desde el inicio de la guerra. Fuentes consultadas por Axios señalan que Washington teme que los ataques a infraestructura que sirve a los iraníes comunes podrían resultar contraproducentes estratégicamente, unificando a la población alrededor del régimen e impulsando aún más al alza los precios del petróleo. Los precios del petróleo, en efecto, ya están disparándose a niveles alarmantes. Irán cerró efectivamente el estrecho de Hormuz, que normalmente transporta el 20% del petróleo y el gas natural del mundo, amenazando con atacar a los petroleros que transiten por esa vía marítima esencial. En las últimas 24 horas la situación escaló dramáticamente, con los precios disparándose hasta casi $120 por barril durante la noche, antes de caer alrededor de $100 a primera hora de la mañana. Son los precios más altos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, y el petróleo es casi un 50% más caro que antes de que Israel y los Estados Unidos comenzaran a atacar Irán hace menos de 2 semanas. Los precios promedio de la gasolina en los Estados Unidos han subido 50 centavos por galón en solo la última semana, pasando de $2.98 a $3.45, según la Trípola. Los analistas predicen que la gasolina alcanzará los $4 por galón esta semana, y algunos expertos advierten que los precios del petróleo podrían alcanzar un récord histórico de $148, rompiendo el registro establecido en 2008.
Estos precios en aumento podrían desencadenar una reacción en cadena de amplias consecuencias económicas globales. Los costos de combustible más altos impactan toda la cadena de suministro global y cuando operar se vuelve más caro para las empresas, transfieren esos costos directamente al consumidor. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional advirtió que un conflicto prolongado podría impulsar la inflación mundial al alza de manera significativa. Al mismo tiempo, analistas en los Estados Unidos expresan preocupaciones sobre la posibilidad de esta inflación a medida que la inflación aumenta y el crecimiento económico se desacelera. Los mercados bursátiles globales sufrieron caídas considerables cuando abrieron. El Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 bajaron aproximadamente un punto porcentual, el índice de Japón cayó un impresionante 5% y los mercados europeos perdieron entre 1 y 2 puntos porcentuales. Trump ha intentado repetidamente minimizar las preocupaciones sobre los precios, prometiendo que bajarán muy rápido y publicando en Truth Social que los precios del petróleo a corto plazo son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz mundial, añadiendo que solo los tontos pensarían de otra manera. Luego le dijo a CBS que cree que la guerra está prácticamente terminada, lo que hizo que los precios cayeran brevemente, aunque muchos señalan que Trump podría estar simplemente diciendo eso para mover los mercados, ya que contradice las declaraciones de altos funcionarios que han afirmado que lo que vemos ahora es solo el comienzo de la ofensiva. El presidente francés Macron anunció que Francia lanzará un esfuerzo conjunto para escoltar buques en el estrecho de Hormuz una vez que el conflicto inicial se calme, mientras que Trump también había planteado la idea de enviar la Marina de los Estados Unidos a hacer lo mismo, aunque funcionarios de la administración han restado importancia a esa posibilidad por el momento. La administración también ha mostrado inconsistencias profundamente notables en sus mensajes sobre los objetivos reales de la guerra. Trump sugirió primero que el ataque estaba destinado a crear las condiciones para que el pueblo iraní derrocara a su gobierno. Marco Rubio argumentó por su parte que el ataque fue necesario porque Irán representaba una amenaza inminente y que Israel iba a atacar con o sin los Estados Unidos. También hay razones para creer que la administración podría haber contenido a Israel, pero eligió no hacerlo, con el propio Trump afirmando que si acaso fue él quien presionó a Israel y no al revés. Rubio terminó dando marcha atrás, mientras que él y Pete Hegseth argumentaron que el objetivo real era destruir permanentemente el programa nuclear de Irán y eliminar su capacidad de lanzar misiles, aunque la inteligencia estadounidense señaló el año pasado que Irán no estaba construyendo activamente armas nucleares y que estaba a años de desarrollar misiles capaces de alcanzar los Estados Unidos. Trump, mientras tanto, ha vuelto al argumento del cambio de régimen, diciéndole a CNN que va a conseguir que alguien de su elección asuma el poder en Irán, comparando la situación con Venezuela, a pesar de que quienes lo rodean le han dicho repetidamente que se trata de una situación completamente diferente. El Washington Post informó sobre un informe de inteligencia clasificado completado apenas una semana antes de la guerra, que señalaba que incluso un asalto a gran escala sería poco probable que lograra eliminar al régimen iraní. A pesar de todo esto, Irán ha nombrado oficialmente a su nuevo líder supremo. La Asamblea de Expertos eligió al hijo de 56 años del líder supremo anterior, quien fue asesinado en los ataques iniciales. El nuevo líder tendrá la última palabra en los asuntos de Estado, actuará como comandante en jefe del ejército y la poderosa Guardia Revolucionaria Paramilitar, y tendrá autoridad sobre un arsenal de uranio altamente enriquecido que podría usarse para construir un arma nuclear en algún momento. Aunque es relativamente desconocido incluso dentro de Irán, según informes ha sido una figura influyente que operaba en las sombras coordinando operaciones militares y de inteligencia para su padre durante años. Es un línea dura con vínculos muy cercanos al cuerpo de la Guardia Revolucionaria y era, según se informó, el candidato preferido de esa organización. Vladimir Putin le ha ofrecido su apoyo incondicional, Israel ya ha amenazado con matarlo, y Trump ha dicho públicamente que esta persona le resultaría completamente inaceptable como líder supremo. Trump también escribió en redes sociales que no habrá ningún acuerdo con Irán, excepto la rendición incondicional, prometiendo que los Estados Unidos y sus aliados trabajarán incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción y hacerlo grande y fuerte como nunca antes. Cuando los periodistas le preguntaron qué quería decir con rendición incondicional, respondió que es cuando ya no pueden pelear más. La lógica subyacente de todo esto es inquietante. Si Trump
ha presentado el único resultado aceptable como el fin del régimen. Eso significa que Irán no tiene razón alguna para comprometerse en negociaciones, lo que podría prolongar indefinidamente el conflicto y abrir la puerta a una escalada mucho mayor y más peligrosa. En otro desarrollo importante dentro de los Estados Unidos, alguien intentó detonar una bomba justo afuera de la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad. El FBI confirmó que uno de los dispositivos contenía TAP, un explosivo casero altamente volátil que ha sido utilizado en ataques terroristas en todo el mundo y que tenía metralla incorporada. Afortunadamente no llegó a detonarse, pero de haberlo hecho habría sido un evento con múltiples víctimas frente a Gracie Mansion. Todo esto se remonta a J.C. Lang, un provocador de derecha e indultado de los disturbios del 6 de enero, quien organizó lo que llamó una manifestación de americanos contra la islamización. Lang apareció con unos 20 seguidores y los contramanifestantes llegaron a superar los 100. Mientras ambos lados se enfrentaban, la situación escaló, se desataron peleas, y 2 objetos humeantes fueron lanzados hacia la multitud. Un joven de 18 años llamado Amir Balok y otro de 19 identificado como Ibrahim Nick fueron arrestados y acusados del ataque. El FBI confirmó que la investigación se lleva a cabo como un acto de terrorismo inspirado en el Estado Islámico, y que al menos uno de los sospechosos expresó simpatía por el ISIS motivado por contenido visto en línea. Según el FBI, los hombres querían que este ataque fuera más mortífero que el atentado de la maratón de Boston. El alcalde Mamdani condenó los actos como terrorismo, pero dejó en claro que, aunque encontró la protesta repugnante, no vacilará en su creencia de que debe permitirse realizarla dentro del marco de la ley. En el frente judicial, el juez federal Royce Lamberth dictaminó que el liderazgo de Kari Lake en la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales es ilegal, invalidando todo lo que Lake hizo durante su tiempo en el cargo, incluidos los despidos de cientos de personas y los recortes a organismos de radiodifusión dentro y fuera del país. La agencia es el paraguas de medios como La Voz de América, que comenzó a transmitir en 1942 para combatir la propaganda nazi y japonesa, Radio Free Europe y Radio Liberty, que comenzaron en los años 50 para fomentar la disidencia contra el comunismo soviético, Radio y Televisión Martí, establecida en 1983 para romper la censura cubana, Radio Free Asia, creada tras la masacre de Tiananmen en 1989, y las redes de radiodifusión del Medio Oriente creadas en 2004, incluyendo Radio Farda, la rama iraní. Todos estos medios están financiados por la agencia y llegan a cientos de millones de personas en todo el mundo con plena independencia editorial. Kari Lake es una ex presentadora de televisión que intentó sin éxito ganar un escaño en el Senado y la gobernación de Arizona, y Trump la colocó a cargo de la agencia encargándola de desmantelarla, lo que llevó a Lake a poner a la mayoría del personal en licencia administrativa y a recortar a cientos de contratistas. El juez Lamberth rechazó el argumento de que permitir al presidente eludir las limitaciones del Congreso mediante delegaciones violaría el espíritu de la Constitución. Si el fallo se mantiene en apelación, más de 1,000 periodistas y miembros del personal de apoyo podrían regresar a sus trabajos. Finalmente, Trump está amenazando con no firmar ninguna legislación hasta que se apruebe la ley SAVE, que exige políticas más estrictas de registro de votantes e identificación, requiriendo que los votantes demuestren su ciudadanía con documentos como pasaporte o acta de nacimiento, aunque ya es ilegal que los no ciudadanos voten en elecciones federales. Algunos temen que esta ley haga más difícil que los ciudadanos elegibles voten, ya que solo la mitad de los estadounidenses tiene pasaporte, y el proceso para obtenerlo puede ser largo y costoso, además de imponer severas restricciones al voto por correo. La ley ya pasó la Cámara de Representantes controlada por los republicanos. Pero en el Senado los demócratas en gran medida no la apoyan. Los republicanos solo tienen una mayoría muy ajustada y necesitan 60 votos para aprobarla. Trump quiere además una versión más estricta que la aprobada por la Cámara, incluyendo disposiciones sobre atletas transgénero y cirugías de reasignación de género para menores que ni siquiera estaban en esa versión original. El líder de la minoría, Chuck Schumer, calificó la ley como el Jim Crow 2 y aseguró que los demócratas no la apoyarán bajo ninguna circunstancia. Todo esto ocurre mientras una paralización parcial del gobierno afecta al Departamento de Seguridad Nacional desde hace varias semanas,
con el financiamiento agotado a mediados de febrero después de que los demócratas se negaran a seguir aportando fondos hasta que se implementen reformas en las operaciones del ICE. La TSA trabaja durante la paralización sin recibir pago, lo que ha generado enormes problemas de viaje en aeropuertos principales, con filas de hasta 3 horas en algunos lugares y pasajeros perdiendo sus vuelos en plena temporada de viajes de primavera. Las aerolíneas y la industria de viajes han instado a ambos lados a negociar, argumentando que no se puede dirigir una industria con un impacto económico de $3 billones con pagarés. Con tantas incógnitas abiertas, habrá que esperar para ver si estas perturbaciones obligan al Congreso a negociar, si los republicanos acordarán alguna reforma del ICE y si Trump firmará cualquier acuerdo de financiamiento mientras la ley SAFE siga pendiente de aprobación en el Senado.